Hola, buen día. A nombre del Instituto Politécnico Nacional y del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, agradecemos su atención para nuestra ponencia que lleva como título El secuestro de la educación ante la agonía de los valores morales. Yo soy el doctor en educación Antonio Barberena Maldonado, quien en conjunto con la doctora en educación María Elizabeth Rubalcaba Zamora y el licenciado en psicología Moisés Alvarado Pérez, todos catedráticos del Instituto Politécnico Nacional y adscritos al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, desarrollamos esta ponencia para nuestra participación en el Congreso de Academia Journals Hidalgo 2021. Queremos expresar nuestro total reconocimiento e infinito agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional por brindarnos la oportunidad de asistir a este evento y contribuir a nuestro desarrollo académico, personal y laboral, por todo el apoyo brindado para la realización de esta ponencia, El secuestro de la educación ante la agonía de los valores morales, la cual es derivada del proyecto de investigación La familia, eje central de la educación, con registro ante la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios, el Instituto Politécnico Nacional, con número 2018-0985. En esta ponencia hago énfasis nuevamente a las experiencias de ponencias anteriores, de las que se desprende la existencia de una terrible crisis en todos los órdenes de vida social en México, particularmente el familiar, dado que es indispensable la tutoría presencial de los padres de familia para velar por las buenas costumbres y los valores morales que caracterizan a la sociedad mexicana, dado que existe un vacío en la orientación y guía de los padres hacia los hijos, y que al carecer de argumentos para excusar la irresponsabilidad y la flojera en muchos casos, recurren al exigente reclamo envuelto en la mentira, en la calumnia y la mediocridad. Peor aún cuando ciertos casos terminan siendo avalados por algunas autoridades y hasta por sus propios tutores, que es lo más alarmante. El contexto particular que se vive en México y valorando las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales constituyen los retos y las posibilidades para el nivel de progreso actual, por lo que de este postulado desprendo que la planeación educativa de los mexicanos debería estar orientada por el contexto social real que vivimos. Por la historia, nuestra cultura y economía, me sorprenden los alcances que se pretenden lograr, dado que México pretende alcanzar estándares internacionales en el ámbito educativo con una inversión del 3 y 5%, siendo que la UNESCO recomienda mínimo el 8% de inversión en este rubro, lo que repercute significativamente en nuestro sistema educativo nacional. Estas premisas me permiten dar a conocer de qué manera la educación se encuentra secuestrada ante la agonía de los valores morales y cómo esto repercute de manera directa en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Entiendo que a la ética y el civismo los deberíamos tomar como estandarte de nuestra vida, pues considero son el reflejo de la educación familiar y de los distintos contextos sociales experimentados. Sin embargo, de esta investigación se desprendió que en la actualidad existe una plena ausencia de alguno de los padres o de ambos que pudiera realizar la verdadera supervisión de las conductas de sus hijos. Sin embargo, este objetivo resulta difícil de alcanzar con la ausencia de alguno de ellos, y dado que pueden existir otras prioridades para la supervivencia familiar, algunos alumnos se desenvuelven sin la guía de sus padres, quienes buscan conductas socialmente aceptadas, por lo que sus actividades de rutina diaria se rigen por su grupo social de convivencia, que en la mayoría de los casos son violentos y agresivos, cuyas conductas son importadas hacia nuestra comunidad politécnica. Es de sorprender la manera en que los docentes recibimos agravios en primera instancia por parte de los alumnos, los padres de familia
Y algunas autoridades que en muchas ocasiones con la falsa justificación de moda, que es defender los derechos de los alumnos, en ocasiones en contubernio con los padres de familia, lastiman la honrosa vocación docente, flagelando sin consideración al docente, cuya única intención en la mayoría de los casos es de inculcar valores de responsabilidad, respeto y honestidad, los cuales visiblemente no fueron transmitidos en casa. Entonces, ¿cómo exigir al alumno lo que no se proporciona en casa? Es bien sabido que la ética y el civismo son base fundamental de nuestra formación en todo momento de nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que son el reflejo de la educación familiar de los distintos contextos sociales experimentados. Desde niños, nuestros padres nos enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, a seguir y respetar nuestras costumbres y estilos de vida que nos permitan vivir y desarrollarnos en una sociedad en armonía. De tal manera que por medio de la educación y supervisión familiar podemos entender y aprender lo que nos conviene y o perjudica. Sin embargo, existen otros factores sociales que influyen en nuestro comportamiento ético y moral y que da respuesta a un contexto social de convivencia determinado. Es inevitable dejar de mencionar los constantes agravios hacia la clase magisterial. ¿Cómo olvidar la mal promulgada reforma educativa, cargada de injusticias, revanchismo e impopularidad, obedeciendo a intereses meramente particulares? Vivimos en una época difícil, con modas cargadas de empoderamiento social y familiar, que pone en riesgo la calidad educativa en México, entorpeciendo en todo momento nuestra labor docente. Considero conveniente puntualizar el impacto que esto podría tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hago énfasis que la educación es una labor de corresponsabilidades en la que obligatoriamente deben de intervenir alumnos con su esfuerzo permanente, el docente con la capacidad y lealtad de servicio, los padres de familia con un compromiso y responsabilidad incondicional en la educación de sus hijos y las autoridades con el apoyo desinteresado y leal a su vocación de servicio. Y si alguno de estos actores se desprende de su obligatoriedad, entonces se inicia la búsqueda de culpables que cubra su soberbia y responsabilidad. Es importante puntualizar el círculo vicioso al que se enfrenta la figura del docente. Por un lado, la irreverencia, responsabilidad y falta de valores morales de algunos alumnos, lo que ya hemos venido comentando. Por otro lado, los derechos humanos y los derechos de los alumnos que dejan de lado toda credibilidad y respeto hacia el docente, porque la única prioridad es el alumnado, incluso que va por encima de los mismos derechos que tiene cualquier otro individuo, incluso si este es el mismo docente. Junto con esto se desprende la presión de padres de familia y autoridades que connotan un contexto social que deja a la deriva, tristemente, a la figura docente. Considero muy importante desarrollar este tipo de investigaciones dado que ayudan a evaluar la labor docente desde diferentes aristas, tales como la participación insustituible de los alumnos, el compromiso leal de los docentes, la total e incondicional involucración de los padres en la educación de sus hijos y el apoyo desinteresado de las autoridades. Mucho se ha expuesto en esta investigación el valor de los valores morales que nos proporcionan conductas cultural y socialmente aceptadas. Los resultados de este estudio nos muestra claramente que existen un alto número de alumnos sin la tutoría de sus padres. A veces podría decir están pero no están. Es decir, que aunque viven juntos por diferentes razones no existe la vigilancia y o comunicación adecuada para la creación de un comportamiento socialmente aceptado. Realicé el análisis de una variable cuyos resultados indican que en la actualidad existe una plena ausencia de alguno de los padres o de ambos que pudiera realizar la verdadera supervisión de las conductas de sus hijos. Sin embargo, este objetivo resulta difícil de alcanzar con la ausencia de alguno de ellos
y dado que pueden existir otras prioridades para la supervivencia familiar, algunos alumnos se desenvuelven socialmente sin la guía de sus padres, que induzcan conductas socialmente aceptadas. Dado lo anterior, considero se debe de sumar la materia de civismo en todo nivel académico, con el compromiso obligado y permanente de todos los actores protagonistas en materia educativa. Por su atención, muchas gracias.